to box en la pista, papá. Fútbol catracho con garra. Bienvenidos a Box to Box, episodio especial con Rafa desde Irlanda, Ricardo desde Nashville. Vamos a estar hablando de unos temas del Mundial y también de lo que es el nuevo proyecto de Honduras con la selección nacional. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se vive el ambiente mundialista en Estados Unidos? Ricardo, vos que estás en una ciudad que la verdad que es muy deportiva, muy futbolera. Y Rafa, vos nos vas a platicar del proyecto de Honduras. Para los que no saben, Rafa está muy adentro metido en el fútbol, pues la verdad que también participa como scout, como agente en una de las agencias más grandes de México y posiblemente y probablemente en los próximos años del mundo, que maneja grandes jugadores. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué me dicen? Todo bien, todo bien. Estamos a prácticamente 10 días del mundial, pero no hay mucho ambiente mundialista, si les soy honesto, muchachos. Aquí estamos ya una vez que acaba de terminar la final de la Champions y terminaron ya prácticamente todas las competencias europeas, pues ya solo falta definir en algunas ligas los ascendidos, ya para que todo el mundo se vuelque por completo al mundial. De hecho, aquí en Inglaterra está lo de la última convocatoria, que hay muchísima crítica. Y en Irlanda, pues jugaron un amistoso con Qatar, la mitad del país ni siquiera se dio cuenta. Así que, como dice Ricardo, el ambiente mundialista creo que todavía no está al 100%, pero vamos a ver en las próximas semanas. No, y yo te puedo hablar, creo que de la parte del punto de vista de Estados Unidos no hay ambiente mundialista, no hay hambre mundialista. Y la verdad es que son por dos temas específicos. Uno, el precio de boletos es exagerado. Estás cobrando casi 1,000 a 1,700 dólares eh, por tickets, por partidos que la verdad el aficionado típico americano no te va a llenar. Y además, em, pasa que lo otro que estamos viendo es, estás usando estadios que no son amigables. O sea, la gente no te va a pagar 200 $300 para irte a Texas y quemarte a 30 grados Celsius a las 2 de la tarde en julio. Muchas ciudades que se eligieron tampoco son ciudades, por así decirlo, futboleras. Creo que te van a llenar algunos estadios, Como el de pues Kansas City, la verdad, pero, o sea, por eso mandás selecciones como Argentina a Kansas, porque sabes que el argentino es loco y el argentino te lo llena. Y sobre todo los latinos que están alrededor de esas ciudades que realmente no son muy pobladas por los inmigrantes, pero definitivamente te pueden llegar a llenar un estadio. Estratégicamente, más allá lo que más llamó mi atención fue, bueno, hace 2 días, que es el domingo, que se jugó el amistoso entre Senegal y Estados Unidos. El nivel futbolístico de ambas selecciones, la verdad, se me hizo muy precario. Un Nico Jackson que no ha cambiado. Y estaba viendo unos videos previo al calentamiento o durante el calentamiento, previo al partido, realmente, donde la pelota la tirabas, No votaba. no botaba. O sea, y es un problema general de Estados Unidos en todos los deportes. Si nos ponemos a hablar un poquito de NFL y aquellos que pues saben un poco del deporte, son canchas donde ese turf, ese mixed turf, como que no sé, no voy a decir que no sirve, porque, o sea, me imagino que son millones y millones y millones de dólares que le invierten, pero realmente no sé por qué, una, el balón no rebota, y otra, porque la alta incidencia de lesiones de rodilla, de tobillo y sobre todo el ligamento cruzado, que es la lesión más letal para cualquier deportista que utilice sus piernas como primordial, suceden. Entonces yo creo que este mundial, eh, más allá de lo bueno o lo que nos espera o nos pudiera sorprender, está destinado a, no al fracaso, pero muchas cosas que van a generar polémica, que ya generaron polémica premundial, que van a generar polémica durante el mundial y post. O sea, si se hace una revisión posterior a este, o sea, estadísticamente yo creo que van a haber muchas lesiones, porque hay varios jugadores que tienen varios veranos sin siquiera tomar vacaciones, varios jugadores que vienen ya jugando 50, 60, hasta 70 partidos desde agosto del año pasado y no se han completado ni 12 meses. Y teniendo en cuenta que hoy en día que esos jugadores que vienen jugando entre 50 y 70 partidos son jugadores que probablemente
vayan a jugar hasta la semifinal o cuartos de final de la selección y estar jugando cada 3, 4 días en condiciones climáticas, donde se vio el año pasado en la Mundial de Clubes, le pasó factura a los jugadores europeos o a los equipos europeos, y los que más llegaron lejos o más dieron una sorpresa fueron los equipos brasileños que están acostumbrados a jugar bajo estas condiciones climáticas. Además, mi crítica más grande es que ahora todo gira en torno a los anuncios y al fútbol. Es un mundial agringado, es un mundial que va a tener una pausa por tiempo de hasta 3 minutos. O sea, estamos hablando de Pero que eso, NFL, Checho, o sea, qué es de asco. todo. Y Eso, hermano, pero o eso no es sea, solo gringo. por el amor Eso de no es Dios, o solo sea, esto, gringo. sí, pero es una Eso lo pendejada ves en ahora, Inglaterra, eso lo ves en la sí, pero UEFA. qué estupidez que ya se adoptó esa cultura. Para mí es una estupidez, una pendejada, porque antes eso no pasaba. Había mundiales en Brasil, había mundiales en las mismas condiciones o muy parecidas, y no había esta estupidez de que hay water break, culerada. Bueno, pero es que lo que hay que entender es, hay cuatro maneras en las que los clubes de fútbol pueden generar dinero. La primera es derechos televisivos, la segunda son los patrocinadores, la tercera es transferencias deportivas y la cuarta es el dinero que les es permitido según la liga poner a los dueños. Y la número uno, por lejos, y se vio durante el COVID, que creo que el COVID, aparte de que, bueno, ni entrar en temas políticos, pero puso a prueba un montón de sistemas a nivel mundial en el fútbol, lamentablemente quedó evidente de que las ligas, sobre todo poderosas a nivel mundial, no necesitan de aficionados en los estadios para poder seguir. No, no dependen económicamente de eso. Entonces, al crear más pausas en el juego, o sea, no sé si les hace raro de que de repente está el bar, de repente está lo que es que estamos jugando partidos ya de más de 100 minutos. Es normal ver partidos de 110, 105 minutos con tiempo adicional, y todo eso con los cooling breaks y todo eso lo que genera es mayor propuesta a nivel de televisora. Eso es lo Sí, único, y no no es por la solo eso, justicia en fútbol, no es y, por cuidar y- al jugador, eso es para generar más dinero dentro del fútbol. Entonces, sí, las o sea, razones no son deportivas ni incluyen a los aficionados. todo, Todo, Sí. todo a nivel mundial, o sea, todo a nivel mundial es. Para ver una liga necesitas HBO, para otra necesitas Disney Plus, para otra liga ocupas DAZN, Y para déjame otra ocupas decirte, pero Paramount Plus, para otra ocupas Peacock. O sea, ya son 6, 7 plataformas si querés ver todas las ligas del mundo. Y depende de dónde estés, porque Peacock solo te sirve en Estados Unidos. Y después para Inglaterra ocupas, aquí en México ocupas HBO, Fox Sports Más, o tener un VPN y agarrar Disney Plus Argentina para escuchar ESPN Argentina. Y en Europa, o sea, todo es o Sky Sports hay, Plus, Sky, Bein Sports, TNT, o sea, ya no te Paramount. sirve tener una compañía aquí en México como Megacable, como Infinitum, que tenga un servicio televisivo, porque a lo mucho vas a tener TV Azteca, que te pasa 5 equipos de la liga y el resto los tiene Televisa, y como Total Play es de TV Azteca, pero si en los otros cables no hay TV Azteca. Pero Entonces, si eso quieres ver va, los de TV Azteca, tenés que tener Total Play. Si quieres ver los de Televisa, tenés que tener otra compañía. O sea, y todo es, a raíz de la pandemia dijeron, de aquí somos, de aquí somos. ¿Dónde pero eso va a metemos cambiar anuncios? pronto, Y Checho. no, quién sabe. ¿Sabes? ¿Quién? ¿Sabes por qué? Porque el modelo económico va a ser, ¿sabes qué? Hacemos nuestra propia plataforma, nuestra propia Bueno, para mí, infraestructura ahí y, está. La Premier ya ha Mira el tenido youtuber, discusiones ey, con eso. mira el youtuber brasileño, cuánta plata te da ahorita YouTube, Kick, Twitch y todo esto. El youtuber brasileño, KCTV, para los que no lo conocen, compró los derechos televisivos de Premier, de la Liga, de Italia y de la Liga Francesa para las próximas temporadas, creo que hasta 2029 o 2030, para transmitirlos Sí, gratis en su canal de YouTube, y va a transmitir el Mundial. No sé si solo para Brasil o para qué o dentro de qué plataformas. Me imagino que sí, porque ahora YouTube puede regular a dónde puede transmitir cada quien, pero este maje va a transmitir las 4 o 5 ligas más importantes del mundo por los próximos 4 años en su canal de YouTube gratis. Entonces, lo que él pagó, todo el revenue lo va a recibir en vistas, en donaciones, y obviamente va a meter anuncios durante todas las pausas que se van a dar en estos partidos. Entonces la plataforma va a cambiar, porque ahorita para Brasil ocupás
tener YouTube Premium a lo mucho o ver esa imagen y tragarte los anuncios. Sí, Así de igual, simple. igual, igual en Latinoamérica está empezando, con Honduras en TNT, en HBO, Bueno, y Puedes ver Champions y puedes Fox ver Sports compró Tigo Premier Sport. League. Entonces ahorita se viene una propuesta interesante en Liga Nacional, que me imagino que Rafa debe tener más información dentro de Lo, eso, porque pues él lo que sabe de sí ese te, negocio. lo que sí te puedo decir del Mundial es, pues, el aficionado estadounidense tiene un poco Mayor poder de, adquisitivo. ¿mande? Mayor poder adquisitivo. Mayor poder adquisitivo y hay una ilusión que el equipo estadounidense puede llegar un poquito más lejos de lo anterior que damos por resolverse o no. Mi criterio, la verdad es que su grupo es un relativamente accesible, sobre todo si quedas mejor tercero o de los top de los terceros, puedes Mira, llegar a ese quinto partido. El problema de la FIFA simplemente es, hay mucho gasto, poco poder adquisitivo comparado a otro año para poder comprar boletos. El tema de gasolina este año ha reventado al fan estadounidense, entonces hay menos incentivo para viajar. Y también, a mi criterio, no se usaron un montón de ciudades futboleras que FIFA tuvo que haber usado para llenar partidos que son de menos auge. No estás usando Cincinnati, no estás usando el estadio secundario de Miami, no estás usando el estadio de Nashville, el de Austin, Texas, el de San Diego, estadios que te albergan 30, 40 mil, pero son para un Cabo Orlando, Verde. Orlando, pero son para un Cabo Verde, Luisiana, o sea, para estadios, un, exacto, el de sí, un bueno, Estados Seattle sí tiene. Unidos, no Estados Unidos, pero por ejemplo España, Arabia Saudita, Cabo Verde, en ciudades futboleras que te pudo haber dado una perspectiva también desde el marketing. Llenamos un estadio, pero no es lo mismo llenar un estadio de 80.000 personas a uno de 30.000 personas. Queda mucho por desear en la logística gringa este mundial, No, te voy a decir. y en todo, o sea, porque aquí en México, por ejemplo, solo hay 13 partidos. Se juega, es cierto que solo en 3 ciudades y 3 estadios, que son los más bonitos, los más importantes y los más modernos que hay hoy en día aquí en el país. La verdad que el ambiente está muerto, está apagado. No, o sea, México, por más que es un país muy futbolero, un país muy allegado al fanatismo, y la verdad que hay un montón de poder adquisitivo. Y creo que si por opinión propia, yo digo que se queda corto en la cantidad de partidos que le dieron a México, pero hay otros muchos temas Pero Checho, que, hay un tema, y ahora que vivís en México lo puedes constatar, que también le ha bajado el auge al mundial. Y pasando al tema más de la parte deportiva, al mexicano le dolió mucho que la selección la pasaran a Estados Unidos, por ejemplo. Porque claro, llenabas un estadio en Estados Unidos con 70.000 personas a $100 en promedio el boleto, versus México, que tiene un poder adquisitivo menor, al aficionado mexicano. Y se vio, yo manejo los rankings de asistencia a los estadios. México era la liga número 6 a nivel mundial que metía más personas en los estadios, y ya cayó a la novena, décima posición, y fue porque a la pero gente le dolió a eso de la eso selección. iba, el tema de seguridad, porque la gente también está indignada con estos dos gobiernos de izquierda que han habido, sobre todo este último, que, o sea, no es algo que está bajo de una piedra, sino que es noticia mundial, es algo que Trump a cada rato maneja. Y no nos vamos a meter en política, pero sí, o sea, el tema de seguridad ha influido mucho dentro y fuera de los estadios, como en muchos de Latinoamérica. Hace 3, 4 años hubo aquí un suceso terrible, donde murieron más de 40 personas en un enfrentamiento. Me explico. Por otra parte, realmente esa es la parte en donde afecta, creo, a México, que solo le dieran 13 partidos de más de 100 que van a haber, ¿verdad? Y realmente la logística, la organización, o sea, aquí a 10 días hay calles que no se sabe si van a estar terminadas. Aquí el tráfico ha empeorado muchísimo por el crecimiento urbano, como en todo el mundo, como en todas las ciudades. Ciudad de México, que es una metrópoli, yo no sé realmente cómo vaya a estar ahora en día, porque, o sea, México no recibe un mundial desde hace 40 años. ¿Ah? Uno. Y por último, y otra parte, o sea, la organización está muy mal, o sea, no sé cómo le van a hacer. El aeropuerto aquí Y yo también no creo que tiene también, personal capacitado para recibir las cantidades de gente que están
presupuestadas a llegar. En Ciudad de México me imagino que sí, pero acabo de ir y o sea, el aeropuerto está en construcción, aquí también está en construcción, Y es no que creo que lo vayan a terminar en poco tiempo. Y se dice por último, por ejemplo, aquí donde yo vivo cerca, que está muy cerca de la sede de Verde Valle, donde va a ser la sede de Corea del Sur y de Colombia, o sea, a partir, no sé si de mañana, porque empiezan a llegar las elecciones aquí al país, aquí a Guadalajara, mejor dicho, van a empezar a cerrar calles, a tener operativos 24/7 hasta el 3 de julio, o sea, durante 30 días exactos, por seguridad, por protocolos y por todo tipo de cosas. Y en días de partido, la ciudad va a estar cerrada y recomienda el gobierno utilizar el Metrobús y el tren, que realmente aquí no tiene la estructura Guadalajara. Yo que vivo aquí, yo tengo uso carro particular o Uber, pero Guadalajara no tiene una estructura de sistema de servicio de transporte público, como New York, como ciertas ciudades en Texas, como Es la que un costa, mundial ya no te sale rentable como país, Checho. Esa es, o no, sea, no, Nunca eh, lo ha no te sido. sale. No, nunca lo ha Esa sido. es la realidad, esa es la realidad. te salía tal vez Y si rentable en hablamos, Europa, que ya Rafa, tenés la infraestructura hasta cierto punto. yo quiero tu opinión, Rafa, con la lista del Vasco Aguirre, con la lista de México, vos que conoces muy bien las entrañas del fútbol mexicano, trabajas con una agencia muy grande, que está ganando prestigio a nivel mundial. No vamos a dar la pauta a menos que Rafa quiera que se diga. Eh, ¿Qué pensás vos de esa lista? O sea, si por mérito futbolístico fuera, yo lo he dicho y lo he venido diciendo en muchos episodios, hablando o no del mundial, para mí, o sea, los tres anfitriones del Mundial a lo mejor pasarían de mejor tercero, pero para mí en mérito futbolístico, si propio fuera, para mí ninguno pasaría de grupos. Obviamente por presión social, por lo que es la venta y compra de boletos en Estados Unidos, no solo del gringo, sino también del latinoamericano y sobre todo el mexicano y el poder adquisitivo que hay aquí en el país, por cuestiones políticas, o sea, como en Corea-Japón 2002, para mí que a esos dos los van a empujar mínimo hasta el quinto partido. Mínimo octavos, mínimo cuartos. Bueno, primero para hablar un poco de la agencia y del trabajo que hacemos, pues somos la agencia que tiene los dos jugadores, pues no por agrandarse, pero los dos jugadores principales de la selección mexicana ahorita, que es A Morita. proyección, si hablamos con un poco de mesura, digámoslo, a proyección, sí lo son. Sí, digamos, entonces Morita, pues que va a dar el salto a Europa en los próximos meses, y Obed Vargas, que es el único mexicano que llegó a instancias de semifinales de Champions, Copa del Rey, clasifica Champions. Entonces sí, como hacías proyección, pero también los otros futbolistas de la selección adulta de México, ninguno está compitiendo al nivel de ellos dos. Con todo respeto, pues estará el Toluca y Tigres que llegaron a finales de Conca Champions y pelearon por el título, pero no hay un jugador en México ni en CONCACAF, bueno, como Gilberto Mora, y ninguno está compitiendo al nivel de Robert Vargas. Ningún mexicano está en las cinco ligas europeas top, Aparte de Raúl Jiménez, aparte de Jiménez y del Bebote, pero que esté compitiendo. hermano, el Bebote, cero goles en todo el año. Cero. O sea, metimos los mismos goles y yo no juego fútbol, hermano. Bueno, pero lo que Bueno, te dejé de quería, jugar. hablando de la selección, han pasado sí, diferentes factores que afectan a la selección mexicana, pero voy a hablar un poco más de un criterio un poco más amplio. En primer lugar, recordemos que México no tuvo proceso eliminatorio, y como las competencias para clasificar a los mundiales ahora han sido tan extensas, donde si nos vamos atrás hace 10 años o 15 años, yo recuerdo haber visto Honduras-Canadá cuando fue la goleada en San Pedro Sula, 8-1. teníamos dos partidos que jugábamos en fecha FIFA, ahora se juegan tres. Incluso en ciertas partes del mundo se juegan tres partidos y a los 45 días se vuelven a jugar otros tres partidos. Entonces México no encontró la capacidad de jugar tantos amistosos contra selecciones nacionales. Estuvo jugando en Sudamérica, estuvo contra el Valencia. Entonces fue un reto para el Vasco escoger los futbolistas que finalmente entraron a la lista final, pero hay otro tema que me gustaría compartir y que lo han repetido varios seleccionadores a nivel mundial. Si te fijas en la lista de Inglaterra y la de Alemania, hay como seis o siete jugadores que vos decís, ¿qué pasó aquí?
Y eso se ve, me imagino, a lo que contestando a tu pregunta, la selección mexicana. Este mundial va a ser el mundial más largo de la historia. Va a ser el mundial con más partidos. Va a ser el mundial en un país donde aún no está concentrado el fútbol como se quisiera, pero está la presencia latina. Entonces es un mundial con muchos factores diferentes y lo principal que se va a considerar en los planteles es cómo puedes construir el mejor grupo. Entonces, ¿por qué no va Foden? ¿Por qué no va Palmer? ¿Por qué no van ciertos jugadores a la selección de Inglaterra? Y decía Tuchel, porque no puedo poner a jugar a los 26. Unos tienen que quedarse como segundo, tercer nivel. Los primeros 14, por decir así, están fijos. Y ahí hay 16 que están cómodamente seguros que van a jugar. Pero ¿cómo se van a comportar los otros 10 que tienen menos del 50% de oportunidad de jugar en el Mundial? ¿Cómo van a arropar el equipo y cómo te van a apoyar? Entonces creo que el Vasco, y lo dijo en una conferencia de prensa, cuando Honduras perdió 4-0 en Toluca, el Vasco dijo, mi trabajo como entrenador de la selección mexicana es escoger a los mejores jugadores que tienen la posibilidad para poder llegar más lejos del Mundial. Cuando dicen mejores jugadores, está hablando de crear esa cohesión de grupo. Entonces, algunos futbolistas, y los veo yo ahí, que los conocemos por medio de la agencia de manera personal, tal vez en el nivel futbolístico no estaban para entrar en esa lista final, pero no sabemos la contribución o el perfil que están aportando al plantel, el rol, mejor dicho. Eso es lo que Y, se ha y, visto en muchas listas. Por ejemplo, gente se queja de la lista de Carleto, dejando fuera a Joao Pedro, que tuvo una excepcional temporada. A mí me alegra porque es un jugador que va a descansar y va a iniciar un proceso fresco, igual que Palmer con Xavi Alonso. Lo mismo con Andrei Santos, que quedó fuera de la lista y venía siendo parte del proceso. Bielsa dejando fuera a Naitán Nández, que jugó 13 de los 18 partidos. En Colombia dejando fuera a Sebastián Villa por cuestiones extracancha, dejando fuera a Cristian Mosquera porque él no quiso jugar, dejando fuera a Dairon Moreno porque no necesita presión social y necesita cohesión de grupo, No como vos son lo de decís. capacidad futbolística ni de rendimiento Y por futbolístico. ejemplo, hay un tema ahorita con la selección de Argentina que sacó su lista hace 3 días, el día viernes, y viajó con 35 jugadores a Argentina a Estados Unidos y se dice que para mañana o para el sábado 6 van a haber cambios en esa lista, que va a ser recorte, que puede ser que Montiel, que De Paul, que el mismo Colo Barco, que el mismo Nico González sean dados de baja por, por la misma cohesión de grupo, porque vienen tocados o porque realmente Scaloni, o sea, va a ser una lista donde quiere iniciar también un proceso siguiente, porque al parecer sí se va a que- quedar y sí va a renovar. y Y también por acordate de algo interesante, disculpa que te interrumpa, pero no, dale. muchas listas quieren jugadores polifuncionales. No te sirve un solo jugador que juegue especializado Eh, en eh, una posición, porque La versatilidad. exacto. necesitas, imagínate, digamos, uno de los que se critica fuertemente en Inglaterra, y este es el mejor ejemplo, se lleva Dan Burns, pero Dan Burns te juega de central y te juega de lateral izquierdo contra un rival de menor nivel. No, O y no llevas solo a eso, DJ, entonces muchas selecciones, muchos entrenadores están viendo, voy a ir a jugar después de una temporada donde la mayoría pero de ¿cómo los... es el sistema de Tuchel? ¿Cómo es el sistema de Tuchel? Dan Pero Burn también, juega con línea de tres, entonces Dan Burn acabas, de perfil izquierdo te juega súper bien. exacto, Es Está te cierto que no acabas es de el más jugar. veloz, Y pero te juega los ahí. seleccionadores tienen Igual que Jet ver eso. Spence, Son, igual Jet Spence. acabas de jugar una temporada de 60 partidos y después te vas a ir a clavar 40, unos 10 a 15 más estando viajando, ocupas jugadores que vos sabés que no se Con van a dejar 30, estar Y tocados mire, tan 30 fácil. grados se van a centígrados en acordar de canchas. mí. Sí, Acuérdense cómo juega el Arsenal. El Arsenal juega muy súper defensivo, tirado atrás. Madueque y Saka no van a jugar de wingers, van a jugar en todo caso de right wingback. Carrileros. ¿Por qué no lleva 30? ¿Por qué no lleva 30? Sí, Y él sabe que a Reece consiguió 0 James goles no en la le puede dar esa eliminatoria. posición porque ni siquiera se la daba en el Chelsea. A Reece James le da de atrás, de central derecho o de medio. Y, o sea, vaya, cambiando Bueno, el tema. te ¿Qué vas iba a a decir, hacer, Rafa? te iba a hacer hincapié en eso, digamos, hablando de la selección de México y pues transfiriéndole un poco la realidad nuestra, que es el Bueno, fútbol hondureño. es lo que Eh, hablábamos el otro día de los jugadores debido al sistema que usa el técnico. Porque, vaya, yo como fan de Chivas,
Chivas que llegó muy lejos y la verdad que su 11 titular, porque le quitaron a sus 5 mejores jugadores en la liguilla, o sea, hay jugadores como Diego Campillo, como el Cotorro González, como Richie Ledesma, que también hicieron proceso de selección, sobre todo Richie Ledesma, que jugó todos los procesos estos de partidos amistosos antes del Mundial y quedaron fuera de la lista. Pero al final del día, Rafa me decía esto, el Vasco necesita jugadores con mucha proyección y poco defensivos por las bandas. Que, bueno, perdón, que también tengan una proyección defensiva por las bandas. La verdad que Richie y Cotorro en Chivas no defienden mucho porque el sistema de Gabriel Milito se conlleva de jugar a veces hasta con 4 centrales de contención y sus 3 que juega atrás. Y juega un fútbol muy ofensivo y también lo juega sin wingers. Por eso el aficionado mexicano chivista se queja de ¿por qué no juega ya el Padilla? ¿Por qué no juega un jugador como Hugo Camberos que es tan desequilibrante? Porque no son jugadores que van dentro del sistema de juego. Entonces, dentro del sistema de juego del Vasco sirve Jesús Gallardo, sirve un Memote, sirve el Piojo Alvarado, sirve Luis Romo de central, de contención y a veces de hasta de lateral derecho. Y eso es a lo que conlleva que, ojo, no les empiece a sorprender mucho la lista de nuestra selección de Honduras, como esta, la última que sacó, que mis únicas 2 quejas, Rafa, realmente hacia eso, pues son Mengíbar y Benguché. El resto me parece muy bien. Bueno, pues, y ahorita que te estaba compartiendo, pues estoy sacando mi segunda maestría en esta, específicamente en lo que es Scouting y Big Data relacionado al fútbol con la Universidad de España. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esto que me permite comprender mejor? Digamos, estudié en Inglaterra y he trabajado en Inglaterra. Esa es una manera de pensar, es una filosofía completamente diferente. Y ahora entiendo mucho mejor la española y el concepto que está tratando de traer Francis y Molina a la Federación de Honduras. Entonces, hay 3 cosas que hay que entender. Número 1 es el concepto de juego, que es qué tipo de fútbol quiere implementar el seleccionador Molina, que él ya lo ha dado en varias entrevistas. El número 2, con este concepto de juego que él quiere implementar, qué tipo de perfiles necesita. Por ejemplo, él dijo que quería velocidad en las bandas, es uno. Si querés velocidad en las bandas, o sea, que no vas a tener jugadores que cortan hacia el centro, sino que van a buscar jugadores con velocidad para encarar el 1 contra 1 a la línea de fondo, Sí, posiblemente hacer diagonales, pero eso significa de que tus laterales muy posiblemente necesitarán contar con una vocación un poco más defensiva. Y la número 3 es qué roles necesitas de tus jugadores en el equipo. Entonces, contestando a tu pregunta, yo me hice al atrevimiento de hacer ciertas consultas sobre los jugadores que mencionaste y en el caso de Mengíbar, particularmente, el rol de Mengíbar es un rol aparte de que es un guardameta. Tenemos 11 equipos ahorita en la Liga Nacional de Honduras, o sea, ¿y cuántos son hondureños y cuántos son extranjeros? Y si te quedas con una mano de alternativas que tenés para la selección de Honduras para escoger 3, y tenés al y que no ha nos ganado podemos quejar 12 porque de es los lo que hay. últimos 14 campeonatos, ¿y qué sucede? Mengíbar es un futbolista que proyecta liderazgo dentro de la selección, es una mentalidad ganadora que perdió tiempo contra México, que perdió tiempo contra Costa Rica. Lamentablemente, lo único que podemos entender es que si tuvo ese tipo de comportamiento es probablemente porque el cuerpo técnico también se lo permitió. No Sí, sé claro, y ese si era ese tipo de actitud otro ganadora. cuerpo técnico. O sea, sí, no Sí. digo que sean decisiones totalmente de él, pero son las mismas que dentro del liderazgo debería haber un acto de rebeldía. Y pasando a Benguché, Y yo Bueno, creo siempre hay que, Bengoche, cierta continuidad mira, lo de necesaria Mengíbar lo siempre. entendí, Lo de porque Bengochea sí no se realmente entiende. lo de lo de Bengoche creo Mengíbar que lo sí, entendí porque no hay, o sea, es cierto, no hay. O sea, Buba no está y si llevas a Luis y a Naid, o sea, es para darle un recambio, para darle la oportunidad. Y señores, realmente porteros en Honduras no hay. lo, Discúlpenme, no hay. lo No de hay. Bengoche va más por el concepto de juego. Analicemos el concepto de juego que tenía el profesor Reinaldo Rueda. Era un 4-5-1 fijo que no se movía. Siempre era un hombre en punta. Entonces, ¿cuáles eran las alternativas de él? Benguché, Arboleda y el Choco Lozano. Eran los 3 jugadores físicos que Y podían licuados no mantener haces la uno. espalda, pivotear hacia los extremos, etcétera. Pero el rol, digamos, o el perfil que van a asumir ciertos jugadores de la selección va a cambiar. Por ejemplo, hay que entender entonces
hablando ahora en la faceta ofensiva, hay cambios que van a hacer en la selección, por ejemplo. Me imagino yo que Luis Palma va a jugar un poco más hacia el centro. Es un rol que ha desempeñado más en su club, también en Polonia, donde fue elegido el mejor jugador del club y mejor fichaje de la liga. Y ese tipo de asociaciones se tienen que interpretar con el tipo de futbolista que tenés adelante tuyo. Entonces, Exxon, Derek, Keirol, Alenis son perfiles Y totalmente Rigoberto, diferentes en Bengoechea. Rigoberto, bueno, quería hablar un poco de Rigoberto porque también hay que entender por qué juega el Búho Meléndez de Chut. lateral derecho cuando el lateral derecho es Alenis, perdón, cuando el extremo derecho es Alenis, ojo, está jugando Derek por esa banda. Y es que el Búho no es un futbolista que tiene mucha proyección ofensiva. Yo creo Es que un deberías futbolista dejarlo más en el Búho, no es un defensivo. futbolista. Ahí. Bueno, pero a eso voy yo. Entonces, un extremo como Rivas te permite que un lateral pueda subir de una manera más fácil porque tiene esa vocación más defensiva. Y Eso. no vamos a hacer ya comparaciones absurdas con jugadores de la Premier League, del Barcelona o el Atlético de Madrid o del Real Madrid, pero hay que ver qué es lo que está buscando el entrenador. Cuando llama a un Jorge Bengoechea y decís, ok, si no llama a Bengoechea, ¿qué jugador con ese perfil o ese rol que anda buscando existe en Honduras? Gilmar Peña, ¿quién más? Jerry Benston, Justin Arboleda. Entonces, Está Rafa, llamando a ese jugador esta es mi para que... pregunta porque yo creo que todos nos preguntamos y yo siempre digo lo mismo. Y viene desde, todo tiene culpa. O sea, todo tiene un poquito de por qué esta sopa está tan mezclada y sabe tan horrible y es un trago tan amargo. O sea, desde la situación política del país, desde la situación de la seguridad, desde la falta de pobre educación y todo. Porque ¿cómo es posible que, como vos dijiste ahorita, qué perfil hay en Honduras o qué perfil de jugador que es hondureño, nacionalizado o nacido en el país como Benguché? Y no hay. O sea, Pero, pero, los que mencionaste son igual o más deficientes en el área Checho, que Benguché. pero es, Entonces, es, ¿por qué se es un pro. perdió tanta formación cuando nosotros nos hemos caracterizado inclusive por sobresalir en competencias menores? Pero Hace Checho 4 años también, jugamos una final de Panamericanos, hay tres una medalla de cosas. O plata sea, en Sudamérica. No, es que hay un montón y no, ahorita pero hay un podemos quedar factor todo el también que se día. nos está olvidando. Ese tipo de perfil de jugador tampoco es que es muy común hoy en día en el fútbol moderno. No Ah, existe ¿cómo? el perfil de un jugador físico, Corpulento. imponente, Todos técnico. los clubes de Europa lo tienen. No, Sordo. Todos. no, Todos solo de Harry Kane el todos. único. Solo Harry Kane el único. No, ¿Quién? porque vos estás ¿Quién? hablando de un Gyökeres. 9 que se vota. No, Vos sí, estás hablando de un 9 que se Gyökeres, vota. Gyökeres, me estás Gyökeres. diciendo yo, no, Gyökeres, Gyökeres, Gyökeres no, no puede. Gyökeres no lo fichan por meter goles. Gyökeres lo firman por la capacidad que tiene de gastar los defensas y Pero permitir no que... tiene la capacidad técnica, por eso es que le costaba muchos Pero ataques al no es la Arsenal. técnica. Pues sí, es que no No estás es la agarrando Pero el estamos técnica. ¿Y nivel hablando, Benguche cuál técnico. eso es lo tiene que, entonces? pero es que estamos hablando en general de eso, el jugador que sea técnico, pero también físico e imponente, No, 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 no. es Es bien que limitante. técnico te está yendo ya a niveles de Harry Kane. Es que no existe un jugador como Harry Kane en el mundo. No Pero ese existe. número 9 como Igor Thiago, ese número 9 como Erling Haaland, ese número Como 9 Evan Nilsson. como... No, Evan Nilsson, No, no, Igor es Thiago, diferente. Es un no poquito sé. diferente. Es un poquito diferente, En la zona pero tampoco existe. Pero ni, sino, en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, no se ve. Pero México México lo tiene tiene. al Memote. México tiene al Memote Y es y se Retegui, van a tal reír. vez. Y se van a reír. Pero la hormiga, le guste o no, hay algo que tiene la hormiga. Y pero no sé si Raulito Rafa también se va es a reír de fuerte. mí. No, pero no sé si Rafa va a reír de mí. La hormiga tiene algo muy similar a uno de sus ídolos, que es el Chicharito. No, sí, son Está muy donde tiene que parecidos. estar siempre. Está donde Sí, tiene que estar siempre. Aparece. pero, No es habilidoso con los pies, no es pero muy técnico, pero es un maje que tiene buena conducción de balón, tiene cierta buena técnica para ser un 9, pero ese jugador sí existe en la Pero zona. Por ejemplo, no debimos del... Haji Wright. Estados Unidos, Haji Wright, Folarín Balogun,
Mm, Canadá también. No, pero Jonathan Ricardo, David. todos los equipos del mundo hoy, a nivel top y a nivel medio y a donde querrás, buscan ese tipo de nueve. lo buscan, pero no existe, es lo que yo Sí No, diría para mi existe, criterio. sí A una hay. tal vez, escala, Pero es que tal vos estás vez, comparando con una vara que esa sí no existe. O sea, un jugador como Harry Kane. Y la verdad, en la liga que correcto. juega, la soltura que tiene es muy diferente a todo lo que hizo. Porque, o Claro, sea, lo que hizo en Tottenham, fuera de serie, descomunal. Y, o sea, y hoy en día, que está más viejo, tiene menos desgaste, tiene más espacio. Y además, pero con los jugadores que juega, se le igual en la presta para región, tener todo eso. no se me pone a pensar un jugador que sea como el perfil de Blas Pérez en la región de Centroamérica. En su tiempo, Blas pero es que Pérez. Blas Pérez era un delantero de hace 10 15 años. Estaba Estás hablando, hablando, vamos o sea, a hablar de Carlos no existe Pavón, David Suazo tampoco. es que el delantero, ese delantero que es el perfil que tiene Jorge Benguché, es el delantero fuerte que choca con los defensas, que provoca ese Jerry Palacios y desgaste, Saúl Martínez en que su crea los momento, entonces. espacios. Jerry Palacios. Saúl Saúl Sí, Martínez Martínez. no, porque era más pequeño y era veloz, pero Carlos Jerry Pero Palacios Costly, sí. siempre iba al choque. Carlos Costly era Costly iba al Es choque. muy un delantero técnico. más como el Choco Lozano. Chucky, no, fíjate que Costly casi no tenía ese choque, porque Costly se Ajá. botó. Es más Costly era técnico, es segundo más técnico. delantero. Y era segundo delantero, pero lo que dijiste, Ricardo, que el fútbol de Honduras casi no los produce. El fútbol de Honduras tiene de sobra. Pero ¿quién es y este es un estudio que hice hace año y medio y se lo pasé a gente de la Federación en la Liga de Honduras. ¿Quién es el número 9 de Motagua ahorita? ¿Quién es Extranjero. el número 9 de Motagua ahorita? Un extranjero. Lo ha Real sido por España. 4 años. Osme, Real Extranjero. España. extranjero. Extranjero. De Los últimos Olimpia. 5 años, De Olimpia. extranjero. Benguché, de Hondureño. Maratón, no, de Olimpia, Benguché, Arboleda y Benston, los de la selección. Ajá. Maratón, Extranjero. Olancho. Extranjero. Extranjero. Entonces, Futicalpa, ¿cómo es que extranjero. no hay? Sí hay, lo que pasa es que no los dejan jugar. Había un tipo Villatoro en Olancho que no le dieron la oportunidad y se perdió. Hay un muchacho, hay varios muchachos, hay un muchacho ahorita, Boden, en las inferiores de Honduras. Hay varios jugadores en la selección de Honduras, en las ¿Y inferiores. qué Está pensás David de Flores Ellis del ahora? Olimpia, de la sub-20. Entonces, ¿qué sucede? Ese jugador es producido y tuve esta plática con alguien muy influyente, que obviamente no voy a decir el nombre, pero creo que asumimos quién es. Y yo le preguntaba qué tipo de futbolistas se buscan y me dice los que te da la madre naturaleza. O sea, vas a construir un perfil en la selección nacional de Honduras con lo que te dé el país. ¿Y qué te regala el país? Velocidad y potencia. Históricamente, que no lo tengamos, porque ahora es que esas son las cosas que nosotros No lo desarrollamos. emulamos, no, No lo emulamos desarrollamos. sin entender. Por ejemplo, nosotros venimos y decimos, Alexi Vega y José Mario Pinto no son futbolistas comunes. No son futbolistas típicos de nuestro fútbol. Ese es un futbolista más como el fútbol mexicano. Nuestros futbolistas son más como Exxon Arzú. Nuestros futbolistas son más como Derek Moncada, como Keirol. Ese son el típico de futbolistas que producimos. Entonces, a nivel inferior, y esa es la pregunta y la discusión que hacía con esta persona, y me decía, ¿qué es más probable que yo me encuentre en la sub-15, sub-17, sub-20, sub-23? ¿Un futbolista como José Mario o un futbolista como Exxon Arzú? Un futbolista como Maxon Arzú. Entonces, ¿qué vamos a buscar entonces? Implementar en el modelo de juego de la selección. Más futbolistas así que podamos educar a edad temprana su modelo de juego, su táctica, su físico, su trabajo mental, todas esas cosas para preparar lo que se convierta en los próximos 8 o 10 años en el futbolista que creemos que puede llegar a ser. Y los Benguché sí han habido históricamente en Honduras. El Bombero Ramírez. O sea, ¿cuántos jugadores no Eric producimos Scott, así? El Mitchell Scott, o Brown. sea, siempre los producimos. Que no estén, Richie, es parte de la culpa de la manera en que se ha administrado el fútbol de Honduras, porque sí habían extranjeros que eran números 9. O sea, estamos hablando de hace 20, 15 años, siempre han habido Luciano los Luis Emilio, Emilio, siempre han Douglas habido ese tipo de Canetano, jugadores, siempre han habido, Ramiro Bruschi. pero también ahora Everaldo Ferreira. todo se juega con un punta. Antes se jugaba con dos, entonces era un extranjero y un hondureño. Es Ahora no, cierto, tienes ahora no razón. hay espacio para el delantero hondureño. Entonces el delantero referente 9 de Honduras, ¿quién es el delantero ahorita que llegó con la final a Maratón hondureño?
Rubilio Castillo, un delantero de 34 años. Gracias, ¿Quién es de Rubigol. Olimpia? No te reís, Jerry Benston. O sea, mirabas a la Terrible, banda, ¿no? no O estaba en Guchet, sea, tenías a Jerry Benston. tu En nueve, Motagua, tu si no nueve jugaba en el titular, extranjero, ¿quién era el cambio? tu nueve titular era el mismo que hace 10 años cuando goleaste a Canadá 8-2. No, Más. 8-1. exactamente. Entonces, ese jugador existe en el fútbol hondureño y lo para en nuestra tierra. Y está el ejemplo de Flores, el muchachito de Olimpia, que para mí tiene todas las condiciones para ser un referente a nivel internacional. Hay que trabajar la parte técnica, hay que trabajar muchas cosas, pero los futbolistas, los clubes en el extranjero buscan eso. Te vas a la Liga Deportiva Aquí hay Alajuelense, que te vas a trabajar, Herediano, te Rafa, Ah, vas a Saprissa. hay que pero, trabajar aquí. Sergio, pero también el fútbol. O sea, el fútbol y los Sí, pero o directivos sea, no ¿cómo tienen esa desarrollar un capacidad jugador mental. que no es pensante? Con todo respeto. Es que, Un jugador sí, 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 que no tiene autocriterio a veces. Pero Porque pero el punto fue ahí. ese El autocriterio se hondureño, desarrolla cuando estás jugando, cuando estás nosotros crecimos en una No, 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 cultura no, no. donde Tenés que prepararlos. seguimos, Tenés que prepararlos. exacto, tienes que O sea, prepararlos a tener Honduras, autocrítica, porque el hondureño, o sea, crecemos en una cultura, me incluyo, no me estoy excluyendo de que el hondureño promedio ni nada. Aquí vamos todos parejos y no a lo pendejo. Es seguir instrucciones. Y nos cuesta a veces desarrollar la autocrítica y el autodesarrollo de cómo podemos mejorar con el balón en los pies. Porque si el hondureño vos le explicás, quiero que corras aquí, quiero que vayas allá, te va a entender. pero es Pero que ni ¿dónde siquiera quedó voy la a las decisiones picardía? yo en la cancha. Me estoy yendo yo a una manera de vivir. ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a entrenar? ¿Qué vas a hacer en tu Exacto. tiempo libre? Y estoy hablando ya de cosas que van afuera de nuestra cultura. Vas a tomar decisiones emocionales. ¿Qué cosas vas a emular? Decía Salah que cuando él llegó a la liga, a la Premier League, y tuvo su primer partido, Henderson lo llamó aparte y le dijo, cuando falles un gol, sonreí. Porque cada vez que fallas un gol y te frustras, nos quitas esperanza. Acumulás No, y no, acumulás nos quitas aquí. esa esperanza. Entonces Salah, hasta hoy en día, después 10 temporadas después, cada vez que falla un gol, él sonríe. Y él dice, Es es para cierto. transmitirle esa confianza a mis compañeros de que voy a tener otra. ¿Y qué No, hacemos y nosotros? a vos mismo, si vos te sonreís, decís, no pasa nada, viene otra, no pasa nada, viene otra, va a llegar, pero si vos fallás y decís puta, y volvés a fallar y puta, y te quejas y te quejas y te quejas, y esto lo hemos hablado, Ricardo, a nivel muy personal, vos Pero, acumulás esa energía y acumulás ese pensamiento y te terminás frustrando y terminás teniendo un partido malísimo. Y muchachos, o sea, nosotros tres que tenemos la bendición, vos Ricardo que estás en Estados Unidos, vos Checho que estás en México, yo que estoy en Europa, la materia prima que tenemos, el famoso biotipo y todo eso, es, nos ajusta tanto que Hermano, sin somos nada un de diamante trabajo, en bruto, es un sin nada diamante de en trabajo bruto el jugador hondureño. estuvimos a un gol de ir al mundial sin absolutamente nada, nada, Es que eso nada. también es lo que yo apoyo y digo, o sea, es lo que más me enoja. No es que seamos malos o lo que sea, sino que hay tanto potencial, hay tanta proyección, hay tanto materia prima en bruto, hay tanto diamante en bruto, pero nos hace falta ejercer esa presión que le saque y le dé forma al diamante. O sea, eso es lo que a mí me frustra, que seamos tan conformistas y tan mediocres teniendo tanto talento en nuestro Imagínate que país. Y la sobre liga, todo pero que ahora con más tiene que haber dinero un y cambio herramientas. generacional. Tiene que no, haber un no, cambio generacional administrativamente también, porque pero, pero hay maneras hasta de estructurar la liga. Te doy un ejemplo. Estados Unidos está dividido. Estoy dando ejemplos que no tienen por qué hacerme caso, pero es una manera que tengo yo de pensar. Estados Unidos tiene la conferencia este y la conferencia oeste. Claro, tienen lo del que no hay ascenso y no hay descenso. Pero ¿cómo en Honduras te vas a permitir, si analizamos las clasificaciones a los mundiales del 2010 para acá, de dónde eran los jugadores? Creo que Mr. Chip a la selección de Honduras, no sé si fue la de Sudáfrica o la de Brasil, Mr. Chip dijo que la ciudad de La Ceiba era la ciudad del mundial porque era la ciudad que tenía más futbolistas nacidos en una ciudad a nivel de todas las selecciones del mundo. ¿Cuántos jugadores Tiene han que salido ahora de vida y victoria? no, Cero, no, 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 no. cero. ¿Cómo es posible que que la estructura de la liga esté hecha de una manera que se permita que por diversos motivos económicos, lo que quieras, administrativos, no tengamos un equipo en primera división? Y eso que el Platense por la demanda llegó. Nos pudimos haber quedado
en la Liga de Honduras sin equipos en La Ceiba, Puerto Cortés y Colón. ¿Cómo? Y Rafa, si volteas a ver a toda la liga, el promedio de jugadores en cada equipo, los hondureños que juegan, son nacidos en el departamento de Atlántida o Colón o vienen de las zonas aledañas a la playa, de la zona norte del país. Bueno, la zona sur Olimpia, también, Motagua, En pero Nacaome han salido varios, en Valle, en Choluteca y en El en Paraíso sí Valle. salen varios jugadores, pero la mayoría, más del Sí, 60% me atrevería a decir, vienen de Sí, Atlántida, de San Colón, de Pedro esas Sula tres para ciudades. arriba. No, Atlántida y Cortés. Mira, las mejores reservas, si hacemos un recuento, si Rafa hace un estudio, que es el experto, o un analista de datos como Ricardo, si se unen a hacer un análisis de datos, en los últimos 30 años, las mejores ciudades para producir fútbol y las mejores reservas son Platense, Vida, Victoria. Para de contar. Para Sí, de lo que contar. sucedía es Y que todo esos jugador que llega a futbolistas San antes, Pedro Tegus es porque fuiste a hacer una visoría allá a la costa norte y dijiste, puta, de los 20 buenos, la verdad que esos dos sobresalen. no, Por muchacho, y eso ni siquiera Ellis debuta en visoría, Tegus, ni siquiera visoría. ¿De dónde salió Wilson Palacios? No salió de Olimpia. ¿De dónde salió Minor? No salió de Olimpia. no ¿De dónde salieron de salió Olimpia. Kioto? No salió de Olimpia. Todos salieron, bueno, Minor, Minor no, si salió no de me equivoco, Victoria. de Victoria, Wilson de Victoria, También. Kioto de Victoria, todos Rubilio de empezó en el Tela, Kioto Vida, salió del Vida. sí. Sí, Kioto salió del Vida, es cierto. Palma, Muma. Kioto, Victoria. No, la Palma, Muma Eh, estaba en el Vida también. sí. Benston, Ida. igual. Mi ex debutó en los Eh, 24. debutó a los Cosley, 24. Platense. Platense, Tyson Pavón, Núñez, Pavón de la, Petrolera. Pavón salió de San Pedro Sula, bueno, pero de viene San de Pedro sí, Sur. David Suazo de El San Choco Pedro Sula. Lozano, para los que no saben, o sea, venía, creo que de Ceiba, hizo prueba en maratón y se lo llevó Olimpia. David Suazo Pero, hizo prueba en maratón, pero, se lo llevó Olimpia. pero no te estoy Eh, diciendo de que la liga confabule para que ellos nunca desciendan, pero ¿por qué el formato no está, digamos, para proteger o para multiplicar las zonas del país? ¿Por qué no porque, hay, por qué no está dividido de una manera como la segunda división de Honduras? Digamos, en la segunda división de Honduras, por una extraña razón, porque hay muchísimos equipos, está dividida en zonas. Entonces, siempre vas a tener participación de equipos de la zona norte, siempre vas a tener participación del occidente y del oriente, bueno, porque hay hay 36 equipos en diferentes. segunda división de Honduras. Pero treinta y porque seis Es un tema muy extenso, la sí, es verdad. que cuando Sí. pasamos a Honduras Señores, ya, señores, señores, nos alargamos, hablamos de lo que es el proyecto de la Federación de Fútbol y para que el aficionado conozca el por qué nuestro fútbol ha caído, o el por qué nuestro fútbol le falta ese tipo de estructura, a pesar de que tenemos ascenso y descenso, pero hay muchas cosas que por debajo, por encima de la mesa, como en todos los países y alrededor del mundo, o sea, no solo somos nosotros, nada más que pues es lo que a nosotros nos toca vivir día a día, es nuestro pan de cada día, es nuestro fútbol, es lo que nos toca apoyar, quieras o no, esos troncos, esas piedras, y ojalá algún día esos árboles florezcan, esos troncos vuelvan a ser sembrados con una diferencia que volvamos a jugar 2 mundiales seguidos. Y no tremendo solo, poeta. pero realmente es un tema muy extenso, pero para que tengan el conocimiento, sobre todo de Rafa, que es el que le sabe, porque aquí Ricardo y yo somos dos aficionados más o dos detractores más del fútbol en general, de hoy en día, que se ha convertido en un negocio más allá, en un entretenimiento. Eh, y eso ha sido todo por hoy. Probablemente Luis aquí vaya a hacer 2 episodios con un pijazo de bloopers. Y recuerden, Arsenal, the Premier League champions. ojo, esos más hagan la tercera. Ahora es hate watch al PSG, que el campeón de Champions es el PSG. ¿Verdad? No se les olvide.